A ver, ayúdame con tu micrófono. Exacto, un poquito más arriba. Ahí. Ya son las 10:03. Alfred, ayúdame con los teléfonos en cabina porque hoy tenemos un gran tema que es la hipertensión. Muy bien, pues sí, la hipertensión arterial, pues también conocida como presión arterial alta, es una condición médica en la que la presión con la que la sangre circula por las arterias es más alta de lo normal. Es un problema de salud muy común en todo el mundo y muchas veces no presenta síntomas visibles. Por eso también se llama el asesino silencioso cuando no se controla, porque puede aumentar el riesgo de enfermedades graves como infartos, derrames cerebrales, insuficiencia renal y otros problemas del corazón. Por eso es muy importante detectarla a tiempo, mantener hábitos saludables como una buena alimentación, ejercicio regular y evitar el estrés. Pero, ¿qué es la hipertensión y por qué se le llama el asesino silencioso? Me acompaña aquí en cabina y agradezco que se encuentre con nosotros en esta mesa de matices al doctor que pues nos va a dar ahora sí que luz en este sentido, el doctor Obed Isaí Godínez Gutiérrez, médico especialista en medicina familiar y cuidados paliativos. Tiene una trayectoria en la atención al paciente y su familia en los 3 niveles de atención médica pertenecientes al Hospital General Regional 196 IMSS de Ecatepec. Doctor, gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por invitarme. Pues estamos bien aquí para platicar acerca de este tema muy importante. Muchísimas gracias. Cuénteme, ¿cómo? Pues supongo que cuando ya un paciente llega con usted en el tema de hipertensión, no es porque ha presentado pues unos primeros síntomas, sino que ya se siente muy mal. Pues sí, pues depende de los pacientes, porque actualmente en México, al menos en el Seguro Social, lo que se hacen son detecciones tempranas. Ujú. Entonces, todo paciente que llega a su clínica familiar se le pasa al área de preventiva para que se le tomen todas sus detecciones, llámese de hipertensión o de diabetes principalmente. Pero sí hay pacientes que por cuestiones de trabajo no van a su clínica familiar y cuando llegan a los servicios de urgencias, pues es donde se les detecta una presión arterial, pues elevada. Entonces ahí cuando nos damos cuenta de que por qué se le llama el asesino silencioso. Porque lo más interesante es que no presenta en ocasiones síntomas. El paciente puede estar feliz de la vida, sin Tranquilo. sentir ningún problema, sentirse tranquilo y de repente llega al servicio de urgencias por alguna sintomatología y se le detecta pues, elevaciones de la presión arterial. Ok. ¿Cuáles son estos síntomas? ¿Cómo se va sintiendo el paciente? Bueno, cuando llega a presentar síntomas, la mayoría de los pacientes pueden tener lo principal dolor de cabeza. Pueden escuchar zumbido de oídos, ver destellos de luz, sentir mareos, en ocasiones dolores o palpitaciones en el pecho, que son de los que son más comunes cuando llegan a sentirse, porque por lo regular la gente dice, no siento nada, me siento bien, pues no voy al médico. Ok, sí, sí, porque tenemos ese mal hábito, ¿no? Que vamos al médico cuando nos sentimos ya muy mal. Sí, Sí, desafortunadamente sí. o sea, no hay una prevención al respecto. Y entonces empiezan con esas palpitaciones, empiezan pues con esos mareos, decía, ¿no? Mareos, dolores de cabeza. Dolores de cabeza, pero son muy constantes Pueden ser estos síntomas. constantes, Ajá. pueden presentarse hoy, el cuerpo se regula, se desaparecen los síntomas. 2, 3 días después van a presentar dolores de cabeza, zumbido de oídos, aquí, Zumbido de oídos zumbido de también. oídos, pueden ver destellos de luz, Ujú. pueden estar caminando y de repente se marean, ven destellos de luz, y empiezan los zumbidos de oídos. El paciente toma así como que, ay, estoy estresado, estoy cansado, lo deja pasar y como el cuerpo se regula a sí mismo para mantener esta presión pues estable, Ujú. se quitan los síntomas y ya el paciente sabe, pues ya me mejoré, ya no me atiendo. Muy bien.
¿Cuáles serían estos factores de riesgo pues para desarrollar la hipertensión? Pues hay muchos factores de riesgo. Aquí podemos hablar de factores que podemos modificar y factores que ya no podemos modificar. Entre los que no podemos modificar, pues están en la edad. Mientras vamos avanzando en la edad, pues corremos riesgo de desarrollar hipertensión. En cuanto al género, podemos decir que los hombres desarrollan más hipertensión que las mujeres. Nuestra genética, por el hecho de ser mexicanos, ya tenemos el gen que nos predispone a padecer hipertensión, entre otras enfermedades, que son los que no podemos modificar. Entre los que sí podemos modificar está la obesidad o el sobrepeso, el tabaquismo, los hábitos alimenticios. Una mala alimentación puede conllevar a la hipertensión. El estrés, la ansiedad puede conllevar a la hipertensión. Entonces estamos hablando que normalmente la hipertensión se da ya en adultos. Sí, se da en adultos. O sea, a partir más o menos de cuánto es el promedio, la estadística que marca de los 30 años, 40. A partir de los 40 años 40. Es más factible que podemos llegar a presentar hipertensión. Sin embargo, pacientes que tengan menos de esa edad, que lleguen a tener hipertensión, estamos obligados nosotros como médicos a descartar que sea una hipertensión a causa de otra enfermedad. Porque en la hipertensión tenemos que es una hipertensión primaria, la que se da por estos factores, por el peso, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, que es otro factor de riesgo, nos puede conllevar a la hipertensión. Pero si antes de los 40 años uno empieza a desarrollar presiones elevadas, hay que descartar que no sea por una enfermedad aparte. Problemas de las hormonas, problemas de las glándulas, problemas de la tiroides, algún tumor que esté en las glándulas del riñón, arriba del riñón, o un problema del corazón, incluso problemas del riñón, pueden generar que se eleve la presión. Entonces, como médicos, antes de los 40 años debemos descartar esas enfermedades primero. Ok, ¿hay hipertensión infantil? Sí hay hipertensión infantil, pero por lo regular son a causa de enfermedades subyacentes. Como las que te comentaba, problemas del riñón principalmente. Las que dan esa detonación, sí, ¿no? Exactamente. O sea, detectamos en un niño o en un adolescente hipertensión, luego hacer estudios para descartar que no tenga otra enfermedad. Ok. ¿Qué estudios son los que ustedes tienen que mandar a realizar para una persona que pues ya presenta estos síntomas y se le mandan a elaborar esos? Los básicos que nosotros realizamos pues son biometrías hemáticas, químicas sanguíneas, obligados a tomar un electrocardiograma y una radiografía de tórax, que son los básicos necesarios para empezar a descartar. Ya más profundo podemos tomar incluso ultrasonidos renales, ultrasonidos de la tiroides, para ver que tampoco hay ahí algún problema. Ok. ¿Qué síntomas entonces vamos nosotros a tener de manera constante? Porque decía, bueno, pues sí tenemos zumbidos, sí tenemos estas palpitaciones, pero de alguna manera también algún síntoma en el cual la persona sea como más pues constante, que ya sea motivo de alarma. El dolor de cabeza. O sea, no es, digamos, normal que haya un dolor de cabeza ya constante. No es normal que haya un dolor de cabeza. Y no es tan normal que, pues, cuando llega un paciente con dolor de cabeza, preguntamos qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, para saber si es por la presión o es por alguna otra enfermedad. Ok. ¿Qué papel juega la actividad física? Muy importante. Es muy importante. Tan es que importante. Estamos en una situación en la que el tiempo, el cansancio, ¿no? El estrés, el día a día, pues no nos permite tener una actividad física. Y pues también aunado a la flojera, ya que ya no estamos como habituados, nos limita justamente el uso de tabletas, ¿no? O sea que decimos, bueno, voy a salir a correr, bueno, nada más veo tantito TikTok, ¿no? Y entonces y se nos va la media hora. 3 horas, ¿no? Sí, la actividad física es muy importante. Cuando nosotros indicamos una actividad física, esperamos y se ha visto que hay una reducción hasta de 10 milímetros en la presión arterial. Es decir, si tengo un paciente que ha manejado presiones de 160, al realizar una actividad física de 30 minutos diarios, la presión reduce 10, es decir, baja a 150. ¿Qué hace la actividad física? La actividad física hace que todo nuestro cuerpo
empiece a modificar la circulación. Entonces, hace que la fuerza del corazón sea más fuerte, que los músculos cardíacos se fortalezcan, que las arterias se fortalezcan. Entonces, hace que la circulación mejore. Entonces, al mejorar la Ok. circulación, mejora la presión arterial. Ajá. Para las personas de la tercera edad, hay muchas personas de la tercera edad que sí son activos, ¿no? Y que pues se salen a caminar, van a correr, incluso practican natación, pero hay otras que pues por lo mismo, de que toda su vida se volvió sedentaria o ya las condiciones también de su cuerpo no se lo permiten, estas personas, ¿qué actividad física podrían realizar? Se indica la caminata, Ok. de mínimo la caminata. Vayan ahora sí que a la tienda y den 3 vueltas a la manzana y ya. Ahí es importante esto que comentas. ¿Por qué? Porque a veces decimos, es que yo salgo diario al mercado y me hago media hora ida y vuelta. Pero esa es una actividad que ya es común para ellos. Entonces, Ok. esa actividad ya no entra dentro de la actividad física. Ah, sí, Tiene que ser ojo, otra ¿no? actividad que Porque tu implique. cuerpo ya Ya se acostumbró. esa ya se la acostumbró y ya tiene, digamos, eso registrado dentro de sus actividades. Y Por entonces, decirlo de una manera así. ajá, ya no tiene ese efecto. Exactamente. Entonces, siempre tiene que ser una actividad ajena a todas mis actividades. Que Ok, sea media hora, de mínimo 5 días a la semana. ok. Entonces, Oiga, doctor, ajá. pero es que no me da tiempo, no puedo, tengo hijos y la comida y los nietos y todo esto. Es algo muy importante porque Excusas. desafortunadamente podrían ser excusas, pero sí entiendo esa parte, porque vivimos en una sociedad donde económicamente pues no estamos en niveles altos, ¿no? Como quisiéramos como tener. En otros países solo trabajan 4 días, trabajan 6 horas, entonces, y el salario pues es más alto. Desafortunadamente aquí en México no. Se tendrían que implementar políticas de salud en el cual se incrementa el salario, disminuyen los horarios de Del trabajo trabajo. que pudieran apoyar a Permiten. nuestras familias para que, o a estos pacientes para que permitieran hacer estas actividades. Pero sí hay tiempo de poder realizarlo, solamente es organización. Organizarnos nosotros mismos en nuestros tiempos, en nuestras actividades. Puede ser durante el día, mediodía, antes de irse a dormir, podrían hacer la actividad física. Así es, porque pues sí, las consecuencias de no tratarla a tiempo, ¿cuáles serían? ¿No? O sea, y sobre todo no atenderla de una manera, porque muchas veces, pues sí, ya tiene hipertensión, entonces se tiene que tomar estas pastillitas y les da su tratamiento, pero no están ayudando de manera real a su cuerpo. Sí, el medicamento es importante, pero no lo es todo. Ujú. Tenemos que apoyarlo en otras actividades. Suspender el hábito tabáquico. Ujú. Disminuir de peso. Tener hábitos alimenticios adecuados. Que es complicado, sí, pero no es imposible. ¿Qué pasa? Ajá. Perdón, los hábitos, ¿no? Los hábitos de alimentación, o sea, ¿qué es lo que también contribuye a tener la hipertensión? Principalmente todos los alimentos procesados, ricos en sodio. Ok, Ahora, actualmente, la una de sal. las políticas adecuadas que veo es que en todos los productos les pusieron sellos. Exceso de sodio, exceso de... todo lo que diga exceso de sodio, trata de evitarlo. ¿Por Ujú. qué? Porque te puede conllevar a aumentar la presión arterial. De hecho, también esto ya se venía previendo, ¿no? Hubo esa política de retirar incluso la sal Exacto, de en los los restaurantes, restaurantes, sí. las mesas, a menos que ya las solicitaras, pero eso también contrarresta un poquito la situación del consumo de la sal, porque la ves y por Y luego, inercia agarras, ni siquiera la has probado y y ya le le echas echas, ¿no? sí, y es muy importante esto, ¿por qué? Porque a partir de ahí, eh, la hipertensión es una enfermedad que por sí sola al Estado mexicano le cuesta dinero, Ujú, pero sus complicaciones son más caras. Una de ellas, la enfermedad renal crónica, ujú, ujú. que termina por hacer que el riñón ya no Ya funcione, no. necesites diálisis o hemodiálisis y esto le cuesta mucho dinero al Estado mexicano. Entonces es más fácil prevenirla en cuestiones económicas es más fácil prevenirla o atenderla desde un inicio, mantenerla controlada que mantener sus complicaciones. Una es la enfermedad renal crónica. De ahí siguen los infartos. Un paciente adulto que se descontrola la hipertensión llega a infartarse o llega a tener infartos cerebrales, que si bien le va, queda solamente con secuelas y si no, pues llega a fallecer
por la complicación que es el derrame cerebral, un famoso conocido, que hace que pues, el paciente fallezca. Uh-huh. Dos cosas. Que me decía de la sal, y ahora hay muchos tipos de sal, que la sal del Himalaya, que la sal rosa, que la sal del desierto de los leones. Sí ayuda, sí contrarresta, o la sal refinada, la sal de grano. La sal sigue siendo sal. Okay. Así usted la compre refinada o la compre de grano, sigue siendo el mismo compuesto. Entonces aquí lo que hay que ver es qué cantidad voy a usar. Incluso hay una que es reducida en sodio. Pues que sigue siendo sodio. Ajá. Cloro de sodio no hay. Pero no hay problema. O sea, no funciona. No, como tal, no se ha visto evidencia de que digan, voy a comprar la sal del Himalaya porque se ha visto que no me sube la presión. Realmente no. A pie grande sí le funciona. Aquí sí. Aquí lo importante es ver la cantidad. Acuérdense que dicen que todo en exceso es malo. Entonces, puedo conseguir cualquier tipo de sal, hasta la más barata, pero siempre y cuando no me pase de lo que es recomendado, no hay problema. Que en recomendación de sodio son 2.5 gramos al día, ajá, que equivaldría a 6 gramos de una cucharada de sal. Usted si lo pesa, ahí lo puede medir y es lo que debe consumir en todo el día. Si se pasa de eso, corre riesgo de empezar a tener elevaciones de la presión. Sí, y es que también muchos de nosotros pensemos cuando vamos a preparar la comida, ahora le ponemos el consomé de pollo, que también es procesado, y luego le ponemos la sal, y luego ya la cajita también que tiene de jitomate ya tiene sal, entonces eso va incrementando el consumo de sal, y entonces cuando nosotros, por ejemplo, a mi mamá es así, o sea, yo preparo a veces la comida y le pongo poca sal, esto no tiene nada de sal, porque ella cocina con más sal, ¿no? Y entonces llega el momento en que tu cuerpo te va exigiendo un poco más de sal de estas cantidades, ¿no? Puede ser como que es una adicción también a la sal, ¿no? También. Finalmente me preguntan, ¿qué es la presión sistólica y la diastólica? Ahí en cuanto a la diastólica son si manejamos un baumanómetro electrónico, son los números que nos dan. En términos generales es cuando el corazón se contrae, una parte, y cuando el corazón se relaja. Okay. Entonces esa puede ser la presión sistólica, es cuando el corazón se contrae. Y la diastólica es cuando el corazón se relaja, en términos generales. Ok. Entonces, para que también nosotros, cuando tenemos los lectores, los lectores que también ya son más fáciles de conseguir, y a lo mejor también nos podemos dar una idea. ¿Cada cuándo podemos tomarnos la presión? Pues cuando tenemos un paciente que llega con nosotros a la consulta, siempre tenemos que tomar la presión. Eso es muy importante, que el paciente esté relajado, tranquilo, haya dormido bien, no haya tomado exceso de café, para poder checar la presión. Una vez que esto sucede, le tomamos la presión. Si detectamos que hay una variación que se está subiendo, le indicamos al paciente, chécate la presión diario, en la mañana y en la noche, 3 veces. 3 veces en la mañana, 3 veces en la noche, con una diferencia de 1 a 2 minutos, y lo va registrando en una bitácora. Con base en eso nosotros hacemos el promedio y determinamos cómo está manejándose su presión. Pero lo ideal es que se pueda checar la presión diaria. Recomendaciones rápidamente finales. Entonces, reducción de sal, actividad física, disminuir de peso, bajar peso, y el estrés también. Disminuir el estrés, suspender el hábito del cigarro, también es importante, que es ¿Y el alcohol? Disminuir el alcohol, sí. Porque Alfredo es muy borracho. Disminuir el alcohol sí ayuda también. Y pues antes se decía que disminuye el consumo de café. Realmente no se ha visto que haya una reducción significativa de la presión, pero tampoco abusar del café. Muy bien. Pues yo le quiero agradecer muchísimo al doctor Obed Isaí Godínez Gutiérrez, médico especialista en medicina familiar y cuidados paliativos, perteneciente al Hospital General Regional 196 de la Clínica del IMSS en Ecatepec. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y pues la atención y la prevención, ¿no? El cuidado de la alimentación y ejercicio, vamos a ayudar muchísimo a nuestro cuerpo, pues para que también, no solamente con la hipertensión, sino con la diabetes y con todas las enfermedades en general. Doctor, muchísimas gracias por haber estado aquí en este espacio. Muchísimas gracias, ya son las 10:23. Nos tenemos que despedir, mi querido Alfredo.